Hoy nos vinimos hasta La Libre, aquí en San Telmo, para tener una charlita con Juan Matio. Nacido en 1983, escribió Tres veces Luz en 2019, Materiales para una pesadilla en 2021 y recientemente en 2023 un libro de ensayos llamado La sombra de un jinete desesperado. Bueno, Juan, bienvenido a Plástico Cruel, esta vez de manera presencial. Te hemos tenido ya en el programa y en la comunidad con un conversatorio muy lindo que hemos realizado. Pero bueno, ahora tenemos la excusa de hablar de tus 3 libros de pleno. Teníamos muchas ganas, te venimos leyendo hace mucho, así que gracias por esta charla. No, gracias a ustedes por la invitación y por las convocatorias. Siempre disfruto muchísimo la conversación, así que agradecido. La entrevista pasada, en este nuevo formato que hemos tomado en Plástico, arrancamos una pregunta muy, capaz que media brava, que era ¿por qué escribir? Capaz que es una pregunta a la que vamos a llegar a lo largo de esta entrevista, pero queríamos partir de algo que le pasa cerca y que es ¿cuándo escribir? ¿Cuándo escribís? Ahora mismo escribo en mi mente, digamos. Alguna cosa que decía Borges que es súper linda, le preguntaron esto mismo cuando escribe y él dijo siempre. Es una respuesta correcta. O sea, parece una fanfarroneada y viniendo de Borges podría serlo, pero en realidad es correcta porque hay mucho de lo que uno necesita para sentarse a escribir frente a la página en blanco que sucede en tu cabeza. Hace poco escuché, no lo chequeé, pero escuché que Martín Cohen, por ejemplo, se supone que piensa la novela durante meses, la mastica, la trabaja en su imaginación y solamente cuando la siente que está completa se sienta y escribe. Es una forma que yo llamo flaubertiana, digamos, porque Flaubert tenía mucha conciencia de lo que tenía que hacer. Yo no soy así, pero lo que sí me pasa es que en el proyecto de escritura en el que estoy, si es que estoy en uno, estoy tomando decisiones mentalmente. Entonces escribo cuando estoy caminando, o cuando estoy leyendo, o cuando busco a mi nene en el colegio, pero casi en este momento, en esta etapa, casi no hay momentos de sentarme frente a la computadora. ¿Y cuál es la reacción ante la presencia de la escritura en la cabeza? Digo, decís que es casi todo el tiempo, pero no sé, estás buscando a tu nene en el colegio y te aparece algo que lo anotás, No, cuando era más pibe tenía la fantasía de que lo que no anotaba en un cuaderno se iba. Y eso me convirtió en un estúpido de llevar a citas, a bares, el cuaderno y decir, no, pará, se me ocurrió algo, un estúpido. Chicos, no frenen el auto cuando se les ocurra algo para escribir porque es bastante peligroso. Claro. Era una pose, qué sé yo. En ese momento igual me parecía que sí, que si las cosas se iban, uno se levantaba a la mitad de la noche y escribía en un papelito. Ahora no tengo esa manía, casi no llevo el cuaderno a lugares, siempre llevo un libro, pero no necesariamente el cuaderno. Lo que sí me pasa es que armo programas de lectura cuando empiezo a escribir, que me parece de textos que por alguna razón creo que me van a servir, y mientras estoy leyendo esos textos sí voy tomando apuntes en un cuaderno porque la idea es justamente exprimirlos y sacarles cosas. Pero lo que es la forma de pensar la escritura o el estado de escritura es estar pensando en un problema obsesivamente. Y entonces es como las respuestas son más o menos parecidas, similares, repetitivas, hasta que aparece algo que cambia. Y eso es lo que yo busco. Entonces estoy buscando al pibe en el colegio, o estoy en el subte, o estoy charlando con amigos. Lo que insiste es una pregunta de ¿por qué? ¿O para qué? ¿O cómo? Nombrabas a Borges antes, nosotros solemos, y vos también, nombrar mucho a Piglia, quien dice Borges dice Piglia, y hablábamos de cuándo escribir y meternos un poco en qué tipo de lector sos. Esto que decía Piglia, de un lector tipo Kafka, que se obsesiona con el mismo libro y lo lee una y otra vez, o un lector más universal, si se quiere, como Borges, de biblioteca amplia, digamos. Mirá, con el correr de los años me di cuenta que
en algún momento, yo creo que hacia mis 22 o 23 años, Quique Ferrari se va a acordar de esto porque él lo vio, yo decidí dedicarme un año entero a leer literatura argentina y no leer ningún texto que no sea de esa tradición. Quique me cargaba, me traía libros, me decía, está buenísimo, ¿no? Un ruso, esto está buenísimo, me tentaba, digamos, y yo logré zafar a la tentación y me dediqué 2 años finalmente a lectura argentina, y el siguiente me dediqué un año a la norteamericana, y a partir de ese momento leo con programa. O sea, me armo un programa de lo que me interesa, del campo que me interesa, y leo solamente eso, y tiene que ser una recomendación muy particular, que haya resonado en algún lugar muy particular para que la tome, porque si no, no salgo de mi programa. Y eso lo que genera, digamos, es la idea de que un texto sin una red de textos en el cual involucrarlo, no funciona. Por ejemplo, mucha gente me recomienda literatura japonesa, desde Mishima, ¿no? O sea, textos que deben ser maravillosos. Y yo lo que pienso es, tendría que dedicarme un año a hacer esto, si lo voy a hacer en serio. Porque si no, si yo agarro un texto japonés y no sé quién vino antes, con quién está discutiendo. La tradición. Exacto. No tiene sentido. Es una forma de leer que toma los textos de forma aislada. Así aparecen muchas veces en los suplementos culturales, ¿no? O en la prensa cultural. Agarrás un texto, lo sacás de su contexto, de su tradición, de su campo literario, de sus discusiones, y ese texto no puede sobrevivir. Ningún texto sobrevive. En algún momento me plantearon llevar materiales, ofrecer materiales para una pesadilla afuera, y me decían, bueno, ¿qué te gustaría? Le digo, no, a mí afuera me da lo mismo. Porque si yo no, o sea, me dicen, bueno, tal editorial en Francia o tal editorial en Italia, y si yo no sé qué significa, no sé cuáles son las discusiones de ese campo literario, me da lo mismo, me da lo mismo en serio. O sea, vos me decís, bueno, vas a ir a Gallimard, que es la única que conozco en Francia. Bueno, y vas a ir a una independiente. Bueno, o sea, no sé qué significa. No sabes con quién va a discutir el libro. Exacto. Entonces, ¿en qué contexto se inserta también? ¿Qué discusión está dando el campo francés en términos de literatura? No lo sé. Y como no lo sé, me da un poco igual cómo mi libro ingresaría a ese campo. Y así leo. O sea, trato de poner el texto siempre en relación a una discusión que lo contextualice, porque si no, no funciona. Bueno, pensaba en esto en tu rol como director de la colección de Arqueologías del Futuro en Indómita Luz, y pensar un poco esto también, ¿qué intención hay en ordenar lo que se lee? Un poco respondiste también, pero ¿cuál es la utilidad? También habíamos pensado en esto hablaste de lo argentino, puede ser lo latinoamericano, lo podemos extender un poco, como hizo Walsh en su primera antología y demás. ¿Qué intención hay detrás de eso? Esa colección nace con una antología que ya es el intento de armar un mapa o una constelación de autores, autoras que están trabajando ahora mismo y que yo percibí en el año 2018, tal vez 2019, que estaban llegando a conclusiones parecidas desde preguntas distintas. Y eso es extraño. O sea, para mí eso arma una generación. Una generación no es algo voluntario, algo a lo que vos te sumás voluntariamente, sino a lo que de repente empezás a ser parte por razones muy misteriosas. Y entonces yo noté que había 15, 20 autores, autoras argentinos que estaban llegando a una especie de orilla, de territorio parecido. Y entonces la hipótesis de lectura es, existe una nueva ficción extraña argentina. Entonces armé la antología pensando en que si esa hipótesis era cierta, iba a encontrar 10, 15 cuentos que pudieran formar parte de ese libro. Y después, una vez hecha la antología, bueno, entonces busquemos los libros que pueden, desde Argentina, dar cuenta de esa nueva ficción extraña. Y rápidamente empecé a percibir que no era un evento argentino, sino latinoamericano. El primer texto que publicamos de autor latinoamericano es Havana Underwater, de Eric Mota, que es un autor cubano. Es un texto que es medio mítico, medio libro de culto, porque yo lo conocía sin haberlo leído. De hecho, una vez una amiga de un amigo viajó a Cuba y le dije, tráemelo. Y cuando volvió Marina dijo, che, pero ese libro dicen que no existe, porque efectivamente no estaba publicado en Cuba. Yo ya sabía de él.
¿no? Yo, un lector argentino, sabía de un libro que se había escrito en Cuba y que no estaba circulando en Cuba ni en ningún lado, porque la primera edición de ese libro la hicimos nosotros. Entonces es un libro de culto que circuló mucho en versiones digitales y que es para mí, Eric es uno de los precursores de algo que después va a suceder o que está sucediendo ahora mismo, que es la ficción extraña latinoamericana. Hablábamos un poco de género, se me cayó la hoja. Hablamos un poco, nos metemos en tu primer novela, Tres veces Luz, y para meternos ahí queremos hablar un poco de género y de qué te sirve el género a la hora de la escritura. Sabemos, lo charlábamos con Lucho, nos parece que en ninguna de las dos novelas se esconde el género. El género está y no hay un interés tuyo como autor de esconderlo. Es decir, me meto con el género, me interesa escribirlo. ¿Qué te sirve a la hora de la escritura? Con Tres veces Luz lo que yo quería era probarme a mí mismo que podía escribir una novela. Entonces, el género en ese caso me sirvió como un esquema narrativo. Los géneros tienen la facilidad, digamos, de que sus esquemas narrativos son muy nítidos. Es muy fácil. Si uno leyó 20, 30 novelas policiales, sabe más o menos cómo se escriben y sabe más o menos cómo se filman, porque tienen recursos muy visibles. Entonces, para lo que me servía en ese caso la novela negra era para facilitarme a mí mismo la tarea de, bueno, cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo termina esta historia. Pero además, en este plan de ser un lector programático, yo le había pedido a Quique, unos años antes, que me hiciera una lista de las 10 novelas negras que a él le parecía que tenía que leer. Cualquier lector que quisiera acercarse al género. Me hizo una lista muy buena, que de hecho creo que debo tener por algún lado. Y a partir de ahí yo empecé a hacer mi propia investigación, digamos, decir, bueno, este autor me gustó, entonces voy a buscar a este otro que parece que está cerca, y qué sé yo. Y entonces ahí encontré que había una tradición latinoamericana y argentina de novela negra que tenía mucha fuerza. Y en ese momento me interesaba acercarme a esa especie de tradición. Siempre pensando un poco en cómo Borges y cómo Piglia utilizaban los géneros, ¿no? O sea, cuando uno lee un cuento que escribió Borges y es un cuento policial, sabe que el que va a salir enriquecido es el género policial, más que Borges del género, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con las novelas negras de Piglia. Esa forma de utilizar el género, de usarlo para decir lo que tienen para decir ellos, me gustaba muchísimo. Y Tres veces Luz fue el intento de escribir una primera novela con lo que conocía, digamos, una tradición que me sentía más cómodo en esa etapa. Y ahí trabajaste también por primera vez con Ricardo, creo, Ricardo Romero. También alguien que se mete en el género y sale airoso. Creo que pasa este movimiento que decís de Borges y de Piglia, también con Ricardo, ¿no? Que utiliza el género y no el género lo utiliza él. Totalmente. Ricardo es tal vez el mejor de nosotros, por muchas razones. Pero una de ellas es porque nunca deja que lo externo, ya sea el género, ya sea el contexto, ya sea la época, lo saque de lo que quiere decir. Siempre dice lo que quiere decir. Eso es maravilloso. Y con Ricardo trabajé. Lo que pasa es que con esa primera novela ya había recibido un premio, una mención en el Premio Casa de las Américas, y estaba muy cerrada. Entonces casi no hubo laburo para hacer. La leyó Ricardo, le gustó, la leyó Sasturain y le gustó, y medio que no trabajamos tanto en Tres veces Luz. No hubo demasiadas sugerencias de corrección. En la que sí trabajamos es en la siguiente. Bueno, podemos meternos un poco igual. Previamente igual preguntarte cómo aparece la voz en la novela en Tres veces Luz, cómo aparece esta escritura fragmentaria y no cronológica que casi parece un diario. O sea, a veces lo es, a veces no. ¿Cómo aparece esa idea? Bueno, porque una vez que uno dice voy a escribir una primera novela y además voy a usar un esquema narrativo hiper reconocible como la novela negra, empezás a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer distinto?
para que no sea otra novela negra. Y entonces yo en ese momento había visto una serie que me impactó mucho, que es True Detective, la primera temporada. Y veía cómo Nick Pizzolatto, que es el guionista, cómo había distorsionado las formas de representación del tiempo, usando varias líneas temporales que en algún momento confluían y después se separaban. Y dije, acá hay algo. Y entonces empecé a probar esta estructura de dos planos que me pareció que había una especie de confusión temporal. No sé si vale un spoiler de un libro que se publicó hace 5 o 6 años, digamos. Vale, Vale. porque vale la lectura después. Lo que pasa ahí, digamos, es que si uno está atento a las fechas, se da cuenta rápidamente, digamos, de lo que está pasando. Porque hay una especie de masa temporal que se va juntando, digamos, en el final. Eso es lo que yo quería hacer. Que estuviera a la vista del lector, pero claro, uno no le suele dar mucha bola a la fecha que figura como título de un capítulo, o sea, seguís de largo. Si seguís las fechas, llegás muy rápido a la conclusión. Dicho eso, después la voz, o sea, es una novela que está muy atravesada por modelos reales en algún punto, de militantes o de gente que fui conociendo que me ayudó a pensar los tres personajes, tanto el de el nene como el del hombre y la fiscal. Todos están inspirados en personas que conocí y que me impactaron. Ahí aparece la realidad, ¿no? Personas que conoces y que metés en la ficción. Tengo entendido por alguna entrevista que vi tuya respecto a Tres veces Luz, que también el conflicto, digamos, de la novela está basado en una historia real que conociste y que investigaste. Y ahí preguntar cómo se mete la realidad en la ficción y cómo la ficción se mete en la realidad, que es también un movimiento que aparece en materiales después, en otro orden. Bueno, la primera parte de la pregunta es más fácil. Yo siento que lo que hace la ficción es elaborar la realidad como un sueño elabora el resto diurno. O sea, todas las cosas que te pasan en tu vida, ya sea cruzarte con un desconocido en un bar una noche y que te cuente una historia o un vínculo de amistad mucho más profundo o tu historia familiar, todo eso puede ser y va a ser parte de tu escritura. Porque no se puede, porque es mentira que podemos escribir sobre la nada. Vas a escribir una historia de marcianos, de naves espaciales, de conquistas de planetas, pero lo único que tenés como referencia es que es tu historia. Entonces posiblemente el capitán de esa nave se parezca a alguien que conociste y el marciano tenga algún tipo de parentesco con alguien que conociste en el colegio primario, qué sé yo. La pregunta es cómo se elabora eso, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de elaboraciones y qué tan conscientes son esas elaboraciones? En el caso de Tres veces Luz eran muy conscientes los modelos reales. Esa pregunta es sobre cómo la realidad o el material autobiográfico está en la ficción. ¿Cómo está la ficción en la realidad? Es una pregunta mucho más compleja, más borgiana. Yo creo que en algún punto la realidad social se organiza por ciertos relatos matrices, digamos, ¿no? Y la ficción es una de las usinas que lanza relatos al mundo y que compite con otras, como la propaganda, como el discurso político, como ciertos discursos científicos o pseudocientíficos ahora, que tratan de organizar la experiencia del mundo. Entonces, de esa forma, la ficción está en la realidad, a veces de una forma hipersticional, como diría el CCRU, cuando William Gibson escribe Neuromante y llama a algo que todavía no existía, ciberespacio, y unos años después el ciberespacio se vuelve real, hay un paso de la ficción a la realidad muy inquietante, digamos. Pero eso en realidad es como un punto más nítido de algo que pasa todo el tiempo. Todo el tiempo estamos buscando el sentido de nuestra experiencia caótica, de la ciudad, de la vida, etcétera, en modelos artificiales como es la ficción.
¿no? ¿Qué es Emma Bovary? Sino alguien que trata de organizar su experiencia del amor en los libros. Entonces, Emma vive su casamiento con Charles, vive su conocer a León y organiza eso que le pasa con unos modelos artificiales que son los libros que leyó. Entonces, eso está pasando todo el tiempo. Esa relación entre ficción y realidad es una relación permeable y que es lo que a mí realmente me inquieta. Pero no se puede, y ahí hay que tener cuidado, no se puede construir modelos demasiado mecánicos de esa relación, ¿no? Esta idea de Walsh diciendo, bueno, yo escribo Operación Masacre y entonces la gente, los responsables de estos asesinatos van a ir presos. No funciona así. Por lo general tenemos muy poco control de cómo la ficción va a afectar al mundo real. O cómo un libro va a afectar al mundo real. Y ese perder el control, dejarlo entrar en el mar de significación y ver qué hace, me parece más interesante que la idea de que, bueno, yo escribo este libro produce este efecto produce ¿no? O sea, eso no me parece menos nítido. Bueno, Walsh mismo se dio cuenta, luego cuando escribió Rosendo, él dice, bueno, sé que esto no va a servir, pero al menos dejo constancia, y pensaba en esto de la ficción funcionando como anticipatoria o de futuros que se van a dar, que uno lo sabe después en retrospectiva, o de futuros posibles, pero a su vez trabaja con el pasado, digamos, anticipa y también metiéndonos en materiales. Puede funcionar como pensar un futuro posible, pensar a dónde podemos llegar, pero trabaja sobre el pasado, trabaja sobre la dictadura, trabaja sobre lo que hacemos con ese pasado, y a su vez con el presente se permite debatir y disertar sobre el lenguaje, sobre qué hacemos con la tecnología y demás. ¿Cómo surge Materiales y la pregunta es cómo la pensás vos? ¿Es una novela del lenguaje? ¿Es una novela de la dictadura? Es espectacular poder preguntarte de qué va Materiales. Lo hablábamos cuando veníamos, digo, preguntémosle por favor, ¿de qué va Materiales? La respuesta es que no lo sé. Nosotros cuando terminé de escribirla, y sí, era pandemia, pensemos en finales del 2020 o principios del 2021, y nos juntamos a brindar con amigos, y estaba Ricardo, estaba Quique, estaba Dolo Reyes y algunos amigos más. Y entonces Dolo, que no la había leído, me dice, bueno, ¿de qué va la novela? Le digo, no sé, Dolo, no tengo idea. Y Ricardo dice, pará, porque esto vamos a imprimir pronto, vas a salir a dar entrevista, no podés responder eso. Entonces... Pará, perdón, lo voy a acusar al aire. Medio chanta lo de Ricardo porque él en una entrevista le dicen, digamos de qué va Materiales. Y se cruza de brazos y dice, a ver, ¿de qué va Materiales? Dice él al entrevistado. Bien, Una maravilla. Zafó, a ver, pero... ¿de qué va? y entonces me dice, bueno, por lo menos definamos quién es el protagonista. Yo no sé. Y después de Quique ya la había leído y qué sé yo, y aportamos todos, de verdad aportamos todos a construir esa respuesta, y coincidimos en que la máquina, que es un ente abstracto y rarísimo, es un poco la protagonista del libro, porque es en definitiva el hilito con el cual el pasado de la dictadura, el presente de la investigación y el futuro cyberpunk de Aruca están conectados. Entonces la máquina podría ser, no un protagonista, pero sí por lo menos un hilo conductor entre las temporalidades. A mí lo que me interesaba, lo que pasa que después se fue desplegando, digamos, pero lo que a mí me interesaba contar era la relación entre tecnología y lenguaje, por un lado, y entre lenguaje y experiencia, por otro. Y en ese triángulo, ¿qué hay? ¿Es posible un lenguaje artificial? ¿Es posible una memoria artificial entonces? ¿Es posible qué relación hay entre la locura y la máquina? Bueno, todos unos bordes que tienen que ver con mi historia y también tienen que ver con mis inquietudes ñoñas que se fueron desplegando de una forma... bueno, esos 5 años en los que estuve tomando mate, digamos, o sea, estuve tratando de encontrar cuáles eran los nudos con los cuales se podían unir estas
instancias. Y creo que el libro funciona como una respuesta. O sea, parece una tontería lo que voy a decir, pero el libro funciona como una respuesta. O sea, yo no tengo una mejor respuesta de qué significa materiales Que la de que el lectura libro. misma. Porque no encontré una forma. Si hubiese encontrado una forma más simple, lo hubiese hecho más simple. Hablábamos un poco de eso con Lucho, es decir, ¿cómo se define una estructura así? Un libro que lo arrancás y parece un libro desquiciado, pero que uno obliga una lectura atenta, pero uno la pasa bárbaro leyéndolo. No es que es, ay, no, tengo que leer este libro, qué esfuerzo enorme. Uno la pasa realmente bien con el libro, pero tiene una estructura que hace que lo exija el lector. ¿Cómo se define esa estructura? Eh, no recuerdo, o sea, un día apareció. O sea, yo estaba probando cosas. Vamos a decirlo de otra forma. Cuando aparece la historia de Miguel Guemán, que es el escritor que termina colaborando con la Secretaría de Inteligencia, yo escribí esa historia con un narrador omnisciente y de una forma cronológicamente lineal. Y era una historia un poco kafkiana, digamos, porque ese personaje entraba a los pasillos de la secretaría, se encontraba con personajes extraños, qué sé yo, pero en cualquier caso se podía leer. Y a mí me parecía que entre la idea que yo estaba planteando sobre lenguaje, máquinas, cierto delirio y la forma, había mucha distancia. Es como, o sea, la forma está demasiado quieta, es demasiado reconocible para el lector, y lo que estoy diciendo sobre el lenguaje es justamente que se desquicia. Entonces, ¿cómo se hace? Y entonces empecé a pensar que tenía que encontrar una forma. Y que esa forma que tenía que encontrar era una forma que se pareciera a lo que yo pensaba que le pasaba al lenguaje en ese momento. Y lo que yo creo que pasó en el lenguaje en la dictadura es que se fragmentó. Porque empezaron a haber versiones y versiones y versiones sobre lo que estaba pasando, como si fueran capas geológicas. Y entonces tenía que encontrar una forma del libro que diera un poco cuenta de esa experiencia, de ese momento. Y entonces empecé a probar. Lo primero que aparecieron fueron lo que yo llamo las voces, que son las grabaciones, ¿no? Testimonios de esos años de gente hablando. Los cassettes. Los serían. cassettes, exacto. Eso fue lo primero que apareció. Y cuando vi que estaba rotito y que funcionaba, dije, ¿qué pasa si yo acá pongo una cita sobre la máquina? Y entonces ahí, bueno, y a partir de ahí un delirio, digamos, porque ahí había que armar un collage. O sea, me di cuenta que la forma de collage funcionaba, pero la pregunta es, bueno, ¿qué material va y qué material no? Y probé de todo. Probé materiales contemporáneos que no funcionaron, probé órdenes que no funcionaron. O sea, la máquina siempre estuvo como una posibilidad y qué sé yo, pero al principio me parecía que eran todas fragmentos sobre la máquina. Después dije, no, esto no funciona. Empecé a meter fragmentos lingüísticos. Me acordé de cosas que había olvidado, que es que en algún momento, estando cerca de alguien que estudiaba letras, había estado cerca de textos sobre neurolingüística que me parecía que podían estar muy bien. Los fui a buscar, vi que efectivamente funcionaban. Pero esos son los materiales. La idea de la fragmentación sucedió buscando una forma que estuviera cerca de la experiencia que quería narrar. Me parece muy interesante esto de la historia agarrando a la estructura narrativa, porque cierra, para el lector cierra, digamos, y hablamos, ya mencionamos aquí que Ferrari era un poco lo que sentía con Territorio sin cartografiar, que es eso, bueno, si el mundo está roto, si todo esto está roto, es mejor no entregar una estructura lineal. Y a su vez también el protagonista en ese caso es el mundo, como vos dijiste acá, bueno, ¿cuál es el protagonista? No sé si es Haruka, no sé si es Katy, es esta maquinaria, es lo que pasa alrededor de toda esta construcción. Sí, eso sí, por un lado sí. Y por otro lado, cómo estamos acostumbrados, eso es una cosa que vi después, no era tan consciente mientras escribía. Pero lo que yo percibí es que la novela está preparada para contar
la temporalidad de una vida. Sobre todo la novela del siglo XIX, digamos, está acostumbrada a usar los términos del tiempo biológico, del tiempo de una vida. Hay, por supuesto, Guerra y Paz, hay novelas que tratan de dar cuenta de temporalidades más extensas, pero por lo general esa es la duración. Y yo lo que quería con Materiales era justamente pensar los efectos sobre el lenguaje y sobre la memoria y sobre la ciudad de una experiencia traumática como la dictadura, pero justamente extendido en el tiempo. Y cómo se narra esa cicatriz psíquica que queda en una sociedad, no por 10 años, no por 50 años, sino por tiempo, digamos. Y entonces también ahí empecé a buscar modelos, y algunos me sirvieron. Por ejemplo, hay una novela de M. John Harrison, se llama Luz, que está escrita como por partes, y una de esas partes sucede en el año 2000, y el resto de la novela sucede en el año 2400. Y Harrison está buscando la manera de conectar eso que sucede en el 2000 con lo que sucede en el 2400. Entonces ahí vi una posibilidad. Y después una novela que se llama Cryptonomicon, de Neal Stephenson, que tiene unos eventos que suceden durante la Segunda Guerra Mundial, donde sucede en Inglaterra, con un grupo de matemáticos cercanos a Turing que están trabajando en espionaje, y al mismo tiempo hay eventos que pasan en un futuro cercano, tipo 2100 o qué sé yo. Y entonces ahí también, cómo se conecta esto que se está pasando en los 50 o en los 40 en Inglaterra con aquello otro. Y entonces empecé a ver modelos ahí posibles de cómo narrar una temporalidad que no fuera la temporalidad un poco, yo la llamo edípica, de la vida, ¿no? ¿Cuál es el problema de las novelas? Papá, mamá, herencia, duelo, punto. ¿Cómo se construyen literaturas posedípicas? Bueno, con temporalidades que excedan el tiempo vital, ¿no? de la vida de una persona. Bueno, un poco por ahí. Para pensar también cuál era la necesidad de que aparecieran planos narrativos que no estuvieran situados en el momento de la investigación. Perfecto. Mira, pensaba mientras hablabas recién esto de un poco cómo se fue formando el libro y esta estructura. En un momento el narrador va ensayando sobre lo que está escribiendo, que eso está buenísimo, que te remete, y en un momento dice, bueno, este libro se transformó en un sistema. Y creo que es un poco eso lo que te pasó con esta escritura. Sí, o sea, con ese narrador yo tengo que tener cuidado porque muchas veces se lo confunden conmigo y no soy. Tiene muchas cosas mías, por supuesto. Pero sí es cierto que hay algo de la apariencia caótica de los materiales, que para mí, por supuesto, en mi estructura obsesiva, está perfectamente ordenado lo que pasa ahí. Y sé por qué el orden de los materiales y por qué las manchas temáticas, ¿no? O sea, la memoria en este capítulo, el lenguaje en aquel, que sí es un sistema. Y que quien pueda leer ese sistema va a tener un dato sobre la novela que no está en la enunciación de la novela. Lo que quiero decir es que quien perciba que empezamos hablando de la máquina, seguimos por hablar del lenguaje y terminamos hablando de la memoria, y que esas son las manchas temáticas sucesivas en las distintas partes del libro, bueno, tiene un dato que no se enuncia nunca. Entonces sí, tiene la forma de un sistema. Aunque no sé si esa, o sea, no era mi intención, digamos, fue sucediendo. Hablabas dijiste la palabra obsesión, y es algo que charlamos con Lucho, en parte en los materiales y en otras. Hay una obsesión por la palabra, por el lenguaje. No sé, aparece una palabra, aparece la pena y la desarrollás. Aparecen materiales preguntándote sobre el lenguaje, sobre la palabra, si la palabra dolor contiene el dolor. Hay ahí un diálogo directo con la poesía, con lo poético. ¿Qué lugar ocupa la poesía para vos?
como lector y también a la hora de la escritura. Un poco coincido con Bolaño. En una entrevista que le hacen en Chile, él dice que la poesía más extrema o radical del siglo XX la escribió en prosa. Que hay fragmentos de Joyce o de Faulkner que tensaron la cosa más allá. Lo que yo creo que quiere decir es que la poesía es una relación con el lenguaje y con una, si quiere, con una manera de volverlo extraño al lenguaje. Eso no necesariamente quiere decir que la poesía se tiene que escribir en verso. Efectivamente, hay fragmentos de Onetti, para ir a nuestra lengua, que hacen que el lenguaje se vuelva completamente extraño y no sé Rulfo, pienso también. Claro, no sé cuántos poetas llegaron a extremar el lenguaje hasta ese punto. Dicho esto, lo que creo que vos percibís como una sombra poética dentro de la novela tiene más que ver con esta necesidad de extremar la experiencia de la palabra. Mi relación con la poesía es la de un lector. Yo empecé leyendo poesía y leo poesía sobre todo cuando estoy mal. Cuando estoy triste, la mejor manera de salvarme, de curarme, es con Joaquín Giannuzzi, que es mi poeta argentino preferido. Porque hay una intimidad con el pensamiento de quien escribe poesía, una relación muy particular con pensar con otro, que no la encuentro en ninguna otra práctica social. Ni siquiera en la conversación con un amigo, ¿no? Que debería ser como lo más profundo que uno puede llegar en pensar con alguien. Entonces yo digo, bueno, una charla con Quique o un poema de Giannuzzi. Y muchas veces un poema de Giannuzzi es una experiencia todavía más profunda. Le mandamos un saludo a Quique. Por supuesto. Si nos está viendo. Perdió con Giannuzzi, Es una pérdida digna. Digo, pensaba también en la utilización del lenguaje en Joaquín Giannuzzi. Y digo, la elección fina de la palabra, cuando él dice fracasé sin hacer ruido, podría haber dicho fracasé en silencio, que es mucho más solemne, pero elige el ruido, que es una palabra cotidiana tuya, de cualquiera que lea ese poema. La palabra ruido le hace ruido. Digo, hay ahí un conocimiento extremo del lenguaje y del lenguaje cotidiano. Sí, la relación que tienen los poetas con el lenguaje, los grandes poetas con el lenguaje, es una relación que cualquiera envidia, digamos, porque habla de una precisión, de una forma no solamente en elegir las palabras, sino también en elegir la sintaxis. Eso se ve muy bien en Giannuzzi. Los versos largos de Giannuzzi son una forma de representar un pensamiento complejo. El pensamiento complejo necesita las sintaxis más enredadas, porque justamente hay algo ahí de anidar una idea en otra y la recursividad. Entonces a mí lo que me interesa de la poesía es su forma de tratar el lenguaje. Retomando un poco el tema de los géneros y también diciendo, bueno, ¿qué le interesa a uno o qué agarra, en este caso de la poesía? El otro día estaba viendo, dato personal, estaba viendo esta saga Insidious de terror, medio marketinero, hollywoodense. No está tan bueno, no está bueno, pero tiene este tópico constante de la persona que quiere contactar con alguien que se murió, alguien que ya no está en este plano, y hay un más allá, natural, sobrenatural en este caso. Pensaba en materiales, el Treffen y el espacio donde están estos bots con pequeñas informaciones, con informaciones de la persona que estaba viva, lo sentí como tomado, no es de terror, obviamente, pero lo sentí como un elemento que es tomado del terror, salvo que el más allá ahora es un lugar artificial creado por humanos. Y profundizando un poco más, de repente en ese lugar artificial aparecen mediums
estos mediums que de repente rescatan un poco de la religión. Se vuelve un poco como, bueno, llegamos hasta acá y empezamos a volver. Me pareció súper interesante eso. Yo creo que ahí todavía no había leído la tesis doctoral de Fisher, Constructos Flatline, pero se ve que estábamos pensando cosas parecidas, porque él lo que dice es el cyberpunk paga las promesas del gótico vía la tecnología, ¿no? Entonces, el gótico te promete fantasmas como evento sobrenatural y el cyberpunk te da fantasmas por medio de tecnología, por medio de la posibilidad de grabar voces y reproducirlas cuando las personas están muertas, o grabar video y reproducir la imagen de alguien que está muerto, o, bueno, quién sabe lo que viene después de eso, ¿no? Entonces a mí, más que el terror, me interesa el imaginario gótico en tanto figuras de lo no muerto que persisten y que están en la realidad y que nos insisten. Ahora, hay un momento, eso se lo conté aquí, que está apareciendo mucho y nos tenemos que ver. En un momento yo no sabía exactamente el funcionamiento de los bots. Sabía que se autonomizaban en su programación de lo que les habían dicho que hagan. No sabía exactamente hacia dónde iban. Y entonces creo que es en la primera visita de Laura a Nina, a su hija, cuando se va Laura, yo creo que digo que había algo maligno en la sonrisa de Nina. Y ese adjetivo fue un evento de la escritura. O sea, yo no sabía que era maligno hasta que lo escribí. Y una vez que lo escribí fue como, o sea, o esa palabra se va ya, o si se queda tiene un montón de consecuencias. Porque ¿qué hace que un bot sea maligno? ¿Por qué sería maligno? Y ahí descubrí que efectivamente se iba a quedar la palabra y que iba a asumir las consecuencias de que ese adjetivo estuviera ahí. Y entonces ahí aparece el terror, porque esas figuras no son complacientes y obedientes, o sea, no solamente no son obedientes para lo que fueron programadas, sino no son complacientes con sus visitantes. Y asumir eso me llevaba un poco al terror sin haberlo decidido conscientemente. Sí, también mencionás esto que, bueno, lo fui a buscar porque lo leí en la novela, este bot de Twitter que no me acuerdo en cuántas horas empieza a mandar mensajes de odio, creo que nada, no había pasado ni un día. Digamos, también pensar eso, con qué materiales se construye lo que podamos llamar conciencia o utilidad de un bot. Sí, bueno, ahora ya, cuando yo estaba trabajando en materiales, los chatbots eran todavía, no sé si todavía, pero no estaban tan visibles. No sabíamos lo que era GPT, excepto gente que estaba especialmente interesada, no tenía mucha idea de que existía algo que era un chatbot. Pero sí había habido experimentos. Experimentos significa que los chatbots no se programan todos iguales. Algunos se programan para que sean alimentados por la interacción. Entonces lo mandas a Twitter al pobre bot y vuelve hecho un nazi. Pero algunos tienen muchas reglas internas que les impiden absorber justamente ese tipo de discursos. Son como más correctos políticamente. A mí lo que me había impresionado es justamente que pensar qué pasa si una situación artificial del lenguaje que está dispuesta a dar por bueno lo que se comenta en Twitter, ¿en qué se convierte? Bueno, se convierte en un neofascista. Bueno, entonces eso no habla tanto de la tecnología, habla más de lo que pasa en Twitter, ¿no? Y eso es lo que me interesaba a mí, digamos, ¿no? Pensar que vivimos en unos niveles de odio y de violencia lingüística que a veces necesitamos que nos lo muestren en forma de chat nazi para entender lo que estamos haciendo. Pero lo cierto es que el chat lo apagás, lo que no apagás es Twitter, donde lo que lo convirtió en un nazi sigue funcionando todos los días. Es rarísimo, pero es así. Cuando charlamos en el programa de radio, hablamos bastante en realidad sobre New Weird, hemos tenido muchas entrevistas que son parte de la colección Arqueologías. Hablamos mucho de distopías, hicimos el conversatorio en la comunidad ferroviaria. Y vos dijiste algo esa vez que te entrevistamos y era que
el weird, el new weird, era el género que más se había concentrado o que más narraba la dictadura. ¿Cómo opera la memoria en el weird, en este nuevo género? Creo, si dije eso, me voy a recomponer. Porque lo que yo digo es que la dictadura es la experiencia más narrada por el New Weird. No que el New Weird es el género que más narró la dictadura. Yo creo que cierta zona de la ficción extraña argentina contemporánea está especialmente interesada en narrar lo que pasó entre el 76 y 83 con las herramientas de lo fantástico. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí hay una hipótesis que tal vez es un poco larga de desarrollar, pero yo creo que cuando salimos de la dictadura, los primeros años, el testimonio, teniendo como centro el nunca más, era la forma de elaborar lo que había pasado. Necesitábamos el testimonio porque necesitábamos básicamente conocer la verdad porque no la sabíamos. Cuando el testimonio empieza a ceder en su utilidad inmediata, toma el relevo el realismo. Y se escriben muchas historias realistas y se filman también, porque aparece el cine, se filma la experiencia de la dictadura. Y yo creo que recién ahora los géneros fantásticos, sobre todo el terror, están haciendo una elaboración de esa experiencia que ya no es el testimonio y ya no es el realismo y que llega a una verdad distinta a la que habían llegado el testimonio y el realismo porque sus herramientas para procesar la realidad son distintas. Entonces no es lo mismo un cuento de fantasmas donde el fantasma es el fantasma de un desaparecido que la novela testimonial de un sobreviviente, que la novela realista donde se representa la desaparición de un militante. Se llegan a verdades distintas y por lo tanto se llegan a elaborar esa experiencia poniendo el foco en distintos aspectos del mismo periodo. Por otro lado, creo que somos una época profundamente nostálgica y que cada vez miro con, no quiero decir sospecha, pero cada vez con más preocupación, tal vez, es estar fijados en el pasado. Me pregunto qué hay ahí, además del compromiso de la memoria, para decirlo de algún modo. ¿Qué más hay en nuestro estar fijados en ese periodo? Perfecto, mira, nos metemos en el último de tus libros. Hablamos de Tres veces luz, hablamos de Materiales para una pesadilla, y ahora fuiste por otro carril, si se quiere, que es el ensayo y La sombra del jinete desesperado, de un jinete desesperado, que acaba de salir, que es hiper reciente. Y para meternos un poco ahí, primero, ¿qué esperás de la publicación de ensayos? ¿No? De ordenar ese pensamiento y publicarlo. Y para quien todavía no accedió al libro, un poco qué universo se experimenta allí. Por lo general no suelo esperar cosas cuando saco libros, porque me hicieron esta pregunta cuando salió Materiales y me dijeron, ¿qué esperás? Dije, nada, porque de verdad no esperaba nada. O sea, esperaba que le leyera a mis amigos y me devolvieran. Y con el caso de los ensayos todavía tengo menos posibilidad porque más o menos entiendo cuando saco un libro de ficción qué puede llegar a pasar. En cambio, en el ensayo estoy completamente perdido. O sea, no sé qué puede llegar a pasar. Las primeras lecturas que me fueron llegando son extrañamente amorosas con el libro. Y eso ya es para mí curioso. Pero no sé nada de la recepción del ensayo. Porque tampoco sé cómo funciona un lector de ensayo. Sé cómo funciona un lector de ficción, si es que sé. Y los temas, bueno, voy a decir algo que posiblemente sea la razón por la cual escribí esos ensayos. Uno no sabe qué pensaba Susan Sontag
el día que terminó de escribir su ensayo sobre el Ocampo. Y uno no sabe qué pensaba Yuri Tinianov el día que terminó de escribir su ensayo sobre la lengua poética. Entonces parece ser que el escritor de ensayos o la escritora de ensayos construyen cierta neutralidad en el tono de su escritura. Esto no corre para Barthes. Pero por lo general se construye una especie de neutralidad en el tono que a mí me parece extraña, ¿no? Porque seguramente Sontag escribe sobre Locamp o sobre la pornografía o sobre los happening tomada por un estado de ánimo que no podemos conocer. Bueno, entonces yo quería escribir unos ensayos donde mi estado de ánimo estuviera un poco más disponible para el lector. Pero no porque fuera importante mi estado de ánimo, que no le importa a nadie, sino para que se viera cuál es la relación entre la idea a la que estoy llegando, la hipótesis a la que estoy llegando y el estado de ánimo. Si yo digo que Philip Dick en sus delirios tiene vestigios donde captura funcionamientos de lo real que no captura nadie más, esa hipótesis es una hipótesis más o menos decente sobre Dick. Pero ¿por qué la pienso? ¿Por qué yo pienso eso? Bueno, porque mi historia de lectura con Dick y mi historia familiar me hace pensar algo sobre el delirio que si eso no estuviera no lo pensaría. Entonces lo que intenté es eso, que estuviera un poquito más disponible mi estado de ánimo, no porque me parece que valga algo, me parezca que valga algo mi estado de ánimo, sino porque me parece que el ensayo puede ganar un poco de verdad si eso se hace presente en la escritura. Sí, pienso que es un poco también escaparse de debate viejo de esta objetividad completamente neutra frente a lo que uno va a trabajar, teniendo en cuenta que ya desde el vamos hay un interés por trabajarlo. Entonces, que es un deseo académico, en realidad. Sí, o sea, estamos en un momento muy difícil como para que yo pueda decir que abiertamente que las ciencias sociales son un discurso subjetivo, porque la verdad es que no. Y la verdad es que necesitamos la producción de hipótesis sólidas y de ideas sólidas y de lógicas que se sostengan, digamos. O sea, decir en un momento donde existe el terraplanismo que las verdades son producto del punto de vista y según cómo se mire, es un poco peligroso. Dicho esto, lo único que quería era intentar que mi estado de ánimo, o sea, porque la hipótesis igual tiene que chequearse. O sea, mi estado de ánimo no es que me lleva a una conclusión más falsa o más verdadera. Solamente quería decir, leí este tipo, o vi esta película, llegué a esta conclusión. Por ejemplo, llego a la conclusión de que el guionista de la película Seven tiene que haber leído a Borges y tiene que haber discutido con Borges. Es un diálogo directo con Borges. Estoy seguro. Y hay un montón de detalles que trato de revisar en ese ensayo donde creo que no solamente leyó a Borges, sino que posiblemente haya leído a Piglia en su lectura de La muerte y la brújula. Pero esa película yo la vi con mi papá, cuando tenía 11 años, en un cine de calle Lavalle, y en un evento muy triste porque mi viejo era pésimo con los niños y yo era un niño, y no sabía muy bien qué hacer conmigo, se aburría con los niños, y entonces yo no puedo separar una cosa de la otra. Ahora, que Walker, creo que es el nombre del guionista, haya leído o no haya leído a Borges y eso se sostenga, es una cosa. Y eso lo tiene que dar por bueno el lector, el que sabe de policial, el que sabe y que yo haya llegado a esa película por esa vía es una cosa que sí es cierta, que es mía y que está puesta ahí al servicio de que ese ensayo se lea mejor. Y la experiencia aparece ahí otra vez. Exacto. Pero no es un criterio donde yo pretendo que se vuelva más verdadero lo que pienso porque estoy exponiendo una experiencia personal. O sea, no es extorsivo, ¿no? Que es como, bueno, como yo la pasé mal cuando era niño, vos tenés que creerme la conclusión de que para nada. Sí, bueno. Lo que solamente lo estoy haciendo es juntar como si fueran dos series. La serie personal que me llevó a esa película y mi relación personal con esa película, pero además una hipótesis seria
sobre cuál es el diálogo de ese relato con la ficción policial en general. Punto. Se nos ha pasado volando, seguiríamos charlando una hora más, por lo menos, pero te vamos a pedir para el cierre, de sorpresa y de chapa, que nos recomiendes un libro, pero antes, nada, agradecerte por esta charla, por la posibilidad, agradecer a La Libre, nos hemos venido hasta San Telmo. Estamos muy felices, a Radio Trinchera, a Mati Marchi, que está en los comandos siempre, y agradecer la posibilidad de poder festejar a los autores y las autoras que leemos y que celebramos precisamente. Así que, Juan, muchísimas gracias otra vez por estar en Plástico. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que la paso muy bien. La posibilidad de pensar en conversación siempre se agradece. Me voy a quedar con un libro contemporáneo que leí hace muy poquito, que se llama Dios duerme en la piedra, de Mike Wilson, porque si bien está inscripto en el imaginario posapocalíptico, y es un libro bastante... Ese imaginario ya lo vimos muchas veces, encuentra un procedimiento y te muestra, o sea, eso demuestra que un procedimiento nuevo puede variar el estado de situación de un género. El mismo imaginario posapocalíptico que ya vimos en multitud de ficciones se vuelve algo completamente nuevo cuando un autor encuentra la forma de renovarlo con un procedimiento. Entonces, ese libro es una muestra de cómo funciona la literatura, ¿no? De qué tipo de cosas me interesan a mí en la literatura, mejor dicho. Gracias.